Dios es bueno y Él tiene bondad, solo bondad para nosotros. En el nombre de Jesús, quiero compartir con ustedes algo que creo que los va a bendecir mucho, especialmente en este camino de aprender a heredar. Digan herencia. Esa palabra es tan rica, ¿no? Solo de decir la palabra herencia. Cuando alguien dice, he recibido una herencia, sabes que es algo bueno. Y la Biblia está llena de herencia. Ahora, en esta historia sobre la herencia, es del Antiguo Testamento. No es una historia que muchos predican. Pero yo conocí esta historia hace muchos años, tal vez en los años 90, y me conmovió mucho este grupo de personas tan celosas de su herencia, aunque naturalmente por la ley de Moisés, amén, en el tiempo en que vivieron, no estaban calificadas, no se les permitía recibir la herencia. Veremos la historia y cómo avanza, ¿de acuerdo? Leeremos esto de la Nueva Traducción Viviente, Números 27. Cierto día, las hijas de Zelofejad presentaron una petición. Todos digan Zelofejad. Tal vez esa no sea la pronunciación en hebreo, pero la tomaremos. ¿De acuerdo? Zelofejad tuvo 5 hijas. ¿De acuerdo? Mahalá, Noa, no es Noé. La ortografía no es la misma que Noé del diluvio. ¿De acuerdo? Es Noaj. Ese es Noaj. Este es Noá. Con un toque más suave. Jogla, Milca y Tirsa. Así que hay 5 nombres aquí. Su padre, Zelofejad, era descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, la tribu de Manasés, hijo de José. Hubo una petición que presentaron estas 5 hijas porque su padre falleció. Y las 5 hijas de Zelofejad se acercaron a Moisés y le dijeron esto. Estas mujeres acudieron a Moisés, el sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Nuestro padre murió en el desierto, dijeron, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces, las mujeres en estos días no podían heredar. Solo los hijos heredaban. Amén. Las mujeres se casaban con los hijos y se casaban con la herencia, pero ellas, si no tenían hermanos, y en este caso no tenían hermanos, solo eran 5 hijas, y el padre había muerto en el desierto, y le aseguraron a Moisés que el padre no murió en la rebelión de Coré. Coré fue uno de los hombres que se opusieron a Moisés y dijeron, ¿quién eres tú para levantarte contra el pueblo? Todos somos santos, ¿quién eres tú? Y Dios abrió la tierra y se los tragó. Amén. Entonces se aseguraron de que Moisés supiera que su padre no era uno de los que siguieron a Coré. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué buscaban estas chicas? Vean su pasión, vean su corazón, vean su fe. Iban tras la herencia. No tenían una actitud relajada hacia su herencia. Querían la herencia. Amén. Entonces dijeron esto. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor porque es un caso nuevo. Amén. Dije que es un caso nuevo. Alabado sea el Señor. Y estamos aprendiendo que la fe posee. La fe hereda. Y vean la fe sencilla y audaz de estas chicas. Ellas querían lo que Dios les había dado. Ellas no querían otra cosa, querían lo que Dios les había dado, la herencia, en su caso es la tierra, para nosotros. Amén. Todo está expuesto en el capítulo 1 de Efesios. El hecho de que nosotros estamos en Cristo, somos santos, somos irreprensibles, poséanlo. Tenemos perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Amén. Esta es nuestra tierra prometida. Aleluya. No solo eso. Con sus llagas fuimos sanados. Amén. Físicamente podemos andar en salud. Alabado sea el Señor. Si aprendemos a heredar lo que Cristo ha hecho. Déjenme decirles algo acerca de la fe audaz. Fe audaz. La fe simple y audaz. Siempre es seguro que será recompensada. Pueden anotar eso. Siempre. Garantizado que será recompensada. Dios ama eso. ¿Sabes por qué? Porque glorifica a Dios. La fe simple, la fe audaz, glorifica a Dios y Dios lo honra. Entonces, Moisés llevó este caso ante el Señor y es un caso nuevo. El Señor ama esto. Y esta es la respuesta del Señor. Y el Señor le contestó a Moisés, la petición de las hijas de Zelofejad es legítima. Reina Valera dice, bien dicen, palabras nobles, palabras que van directamente
al cielo, al trono, al corazón mismo del Dios de Israel. Dios lo ama. Dios ama la fe audaz y sencilla. Y estas chicas la tenían. Y baja. Esto es lo que Dios dijo además. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Dios todavía está hablando. Si un hombre muere y sin dejar hijo varón, entonces se les dará su herencia a sus hijas. Ahora, Dios dice, si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Amén. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano en su clan. El pariente redentor. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Por cierto, este es el comienzo mismo de las leyes que tenemos hoy, que dan a las mujeres el derecho a la propiedad del marido, o cuando el marido fallece, o la propiedad de un padre, aunque el padre no tenga hijos. Gracias a Dios por las hijas de Zelofejad. ¿Puedo oír un buen amén? Si no hubiera sido por ellas, ¿qué pasaría si no se presentaban? ¿Qué pasaría si no hubieran demostrado una fe audaz y sencilla, o pasión por querer heredar su herencia? Todas las hijas de Israel desde entonces, en situaciones similares, habrían sido despojadas de su parte. Amén. Pero gracias a ellas, ahora hay una nueva ley. Y la ley declara que cualquier hija que no tiene hermanos, amén, puede heredar del padre. Así que doy gracias a Dios de que la fe audaz tiene consecuencias que ni siquiera ves en el futuro. Ahora, no comencé esta historia solo para contarles todo esto sin ninguna razón. ¿Recuerdan que los reyes de Israel, desde Salomón en adelante, el hijo de Salomón, Roboam, digan Roboam, cometió un gran error? No tenía la sabiduría Gesed como la tenía su padre. Escuchó el consejo de los jóvenes que le dijeron que fuera duro. Debe ser duro, amigo. Pero los consejeros mayores, los ancianos, le dijeron a Roboam, y estos consejeros mayores estuvieron alrededor de la sabiduría Gesed de Salomón. Ellos eran los que escuchaban la sabiduría de Salomón. Pero el hijo buscó un nuevo consejo de los chicos más jóvenes y le dijeron que fuera duro. Es la misma historia. Los mayores le dijeron, sé amable con la gente, habla amablemente con ellos, mantente en contacto con ellos, relaciónate con ellos amablemente, ámalos. Suena muy simple, ¿no? ¿Cierto? Y estas eran las personas que estaban alrededor de la sabiduría de Salomón cuando Salomón vivía. Amén. Así que estoy aquí para decirte que la sabiduría es tan importante, tan vital. En fin, Roboam escuchó el consejo de los jóvenes y luego el pueblo regresó y dijo, olvídalo, comenzaremos nuestro propio reino. Así que se dividieron en dos. Ahora di esto, reino de Israel, reino de Judá. Entonces Judá es más pequeño. Las 10 tribus comenzaron su propio reino en el norte de Israel, ¿de acuerdo? Y tenían su propia capital. Y luego, los que fueron fieles a Salomón y a David, fueron fieles a los hijos de Salomón. Y ellos eran Benjamín y Judá. ¿Ok? Ahora tenemos dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Cuando lees tu Biblia en Primero de Reyes y Crónicas, las historias son sobre los reyes de Israel que suelen ser malos. Los reyes del norte suelen ser muy malos. Amén. O los reyes de Judá. Ahora, Judá, la mayoría de ellos son buenos reyes. Reyes que andan en los caminos de su padre David, dice la Biblia. Amén. Pero también hay excepciones. También hay reyes que fueron malvados en Judá. Y uno de ellos, hacia el fin, antes de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegara a llevarse a todo Israel al cautiverio por 70 años antes del juicio, Dios les dijo una y otra vez, envió profetas, incluso el profeta lloró, Jeremías, para advertirles. Finalmente, en el reinado de Joacim, digan Joacim, era tan malvado, tan malo, que Dios dijo, aunque seas un anillo de sellar en mi dedo, te voy a desechar. Y eso es literalmente lo que pasó. Morirás de muerte. Disculpen, serás enterrado con un entierro de un burro. Y lo cierto es que murió. Su cuerpo fue dejado en el frío para que se pudriera. Este fue Joacim, no fue sepultado con sus padres. Era un rey muy malvado.
Tenía un hijo que se hizo cargo. También fue un rey malvado. Su nombre era Jeconías. Ahora digan Jeconías. Bueno, Jeconías era tan malvado como su padre. Lo mismo le pasó a él. Fue el último rey de Judá. Ahora, permítanme aclarar esto, porque sé que hay eruditos viendo esto. Quiero decir esto, ya que dirán que Sedequías es el último rey de Judá. Sí y no. El último rey, en realidad, fue Jeconías. Lo que pasó es que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y lo llevó cautivo a Babilonia. Y luego el rey de Babilonia quiso poner un rey de su propia elección, un rey títere, si quieren. Así que escogió al tío de Jeconías, el hermano de Joacim. Su nombre era Sedequías, para cuidar la tierra para el rey. Es decir, solo era un rey títere. Lo que yo diga, tú lo harás. Amén. Así que lo instituyó en ese lugar para cuidar de los asuntos de la tierra de Israel. Y el verdadero rey fue llevado cautivo a Babilonia, Jeconías. Así que efectivamente él es el último rey. ¿Están entendiendo hasta ahora? Ahora, Jeconías fue tan malvado durante su tiempo que Joacim, su padre, y él fueron tan malvados que Dios pronunció una maldición. Dios pronunció una maldición sobre él, y esto es lo que dijo a través del profeta Jeremías: tierra, 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 oye palabra del Señor. Nunca encuentras esto repetido así. Solo en esta maldición en particular se repite: tierra, 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 oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: escribe lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos sus días, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Así que Dios dice que ninguno de sus descendientes prosperará. Ahora, sin descendencia no es la palabra hebrea no ben. Ben es hijo. No es la palabra ben, es otra palabra por completo. No se refiere al hecho de que Jeconías no tenga hijos. Él tiene 7 hijos. Pero Dios está diciendo, sin hijos, no tiene herederos. No habrá nadie que se siente en el trono de sus entrañas. ¿Están entendiendo hasta ahora? ¿Qué tiene esto que ver con las hijas de Zelofejad? Estoy llegando a eso. Paciencia, hermano. Si puedes dominar eso, eres mejor que el que toma una ciudad. Amén. Muy bien, entonces, lo que quiere decir es esto: ninguno de sus descendientes prosperará para sentarse en el trono de David. Eso significa, ninguno de sus entrañas logrará sentarse en el trono de David. ¿Qué es el trono del Padre? ¿Qué es el trono de David? ¿Están entendiendo hasta ahora? Dios le prometió a David que su trono sería para siempre. Esta es una situación incómoda, como quieras llamarla. El hecho de que Dios haya dicho que el trono de David es para siempre. ¿Quién es? ¿A quién conocemos que se sentará ahí para siempre? Jesús. Él se sentará en el trono de David. Pero Pastor Prince ya está sentado en el trono. No, el Señor Jesús dice que Él va a venir y se sentará en su trono. Y juzgará a las 12 tribus de Israel, y juzgará al mundo. Habrá un trono en la tierra. Ese es el trono de David en Israel. Jesús se sentará en él. El trono en el que Jesús está sentado ahora se encuentra en el libro de Apocalipsis. Se llama: así como vencí y estoy sentado en el trono de mi Padre. Jesús está sentado en el trono de su Padre, a la diestra del Padre. Este trono no es el trono de David, es el trono del Padre. Pero Jesús regresará un día y tomará el lugar que le corresponde como rey en el trono de David. Todos esperamos ese día, amén. Si te gusta ir a Israel o no te gusta ir a Israel, vas a ir. Vas a ir. Irás a ver al rey, amigo. Por cierto, ¿sabías que desde entonces hasta hoy no ha habido rey en Israel? Y Dios lo diseñó de esa manera, pero en el momento en que Dios pronunció la maldición, creo que los corredores del infierno podías verlos a todos saltando arriba y abajo. ¿Sabes por qué? Jesús tenía que venir por la tribu de Judá. Y Jesús se sentaría en el trono de David. Todos los profetas habían dicho eso antes, pero ahora hay una maldición. Ninguno de sus descendencias se sentará en el trono. Pero ¿cuántos saben que en la sabiduría de Dios, este tipo de regocijo es prematuro? Ahora vemos. Vayan a su Biblia antes de terminar. Vamos a terminar. Vean Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, debería decir, hijo de Adán. Debería comenzar desde Adán, ¿verdad?
Pero no empezó de Adán. Hay dos genealogías en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay dos genealogías. Una está en Mateo, que apunta al reinado de Jesús. La otra está en Lucas, que apunta a su humanidad. En la genealogía de Lucas llega hasta Adán. Pero este es el evangelio de Mateo, escrito especialmente para los judíos, para mostrarles que Jesucristo es Yeshua HaMashiach. Él es el Mesías y Él es su rey legítimo. Así que comienza con el hijo de David, aunque David vino después de Abraham, porque es un libro escrito para establecer los reclamos legítimos del verdadero rey de Israel. Entonces, hijo de David, hijo de Abraham, David el trono, Abraham la tierra. La herencia está toda allí. Así que apunta a Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, etcétera, hasta llegar a Salomón. Baja, Salmón hasta Salomón. Salmón engendró a Boaz por Rahab. Rahab, ¿recuerda su historia? Boaz engendró a Obed de Ruth. La historia de Ruth. Tal vez es mi libro favorito de la Biblia. La historia en la Biblia de Ruth. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. David el rey engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Bueno, bajemos por cuestiones de tiempo. Josías. Estos son todos los reyes de Judá. Josías, el rey Josías, un buen rey, engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando eran llevados a Babilonia. Entonces, encontramos que Dios borró un nombre, Joacim. ¿De acuerdo? Fue lo que Dios dijo: borraré su nombre, arrojaré el anillo del sello. Pero se menciona a su hijo que fue maldecido aquí con un propósito, Jeconías. ¿Recuerdan a Jeconías? Escriban a este hombre sin heredero. Ninguno de su descendencia se sentará en él, pero él está en la genealogía de Jesucristo. ¿Ahora qué? Entonces, en el momento en que fueron llevados a Babilonia, él fue el último rey, ¿notan eso? Y después que fueron llevados a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Ven? Tuvo hijos. Y por cierto, Salatiel es el padre de Zorobabel, el gobernador en la historia de Nehemías. ¿Recuerdas a Zorobabel? Ahora, Zorobabel tenía derecho a reclamar legítimamente el trono, pero no hubo más reyes desde entonces. No hubo más reyes. ¿Me están siguiendo? Desde aquí, la línea llegaba hasta José. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. Ahora, este linaje es de Salomón. Ambas genealogías, Mateo y Lucas, son de Salomón. Salomón, lo siento, David, debí decir David. David tuvo un hijo llamado Salomón. Les mostraré la ilustración. ¿Está bien? Miren esto. El rey David tuvo un hijo llamado Salomón. De la línea de Salomón vino Jeconías, uno de los reyes que fue maldecido. Y luego José. José no era la carne y sangre, no el padre de sangre de Jesús, ¿cierto? Podemos decir que es su padre adoptivo, ¿verdad? Pero José vino de esa línea, por lo que en realidad José es un rey. Pero vivía en la humilde Belén, Nazaret y Belén. Mira esto. Tiene el derecho real al trono de David. José. ¿Están entendiendo hasta ahora? Luego llegamos a David a través de Natán. Tuvo otro hijo llamado Natán. Digan Natán. Ahora, Natán no se convirtió en rey. Su hermano Salomón se convirtió en rey. Pero la línea de Natán, si sigues la línea de Natán en el Evangelio de Lucas, llegó hasta Elí, el padre de María. Y Elí engendró a María, la madre de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a María. María tiene el derecho legal. Así que hay dos reclamaciones al trono de David. ¿Tengo razón? ¿Tengo razón? Pero, aquí se pone muy interesante. Si Jesús hereda de José, escuchen, si hereda de José, si José proporcionaba la sangre, todos sabemos que por eso es necesario el nacimiento virginal. Si Jesús heredaba la sangre de José, si no hubiera habido nacimiento virginal, entonces Jesús no podría sentarse en el trono porque esa línea de sangre había sido... ¿Entendieron? ¿Me siguen hasta ahora? Pero, gracias a las hijas de Zelofejad, una virgen tiene derecho. Gracias a las hijas de Zelofejad, la virgen tiene derecho al trono.
Y sin embargo, tiene derecho por el marido también. Pero no hay sangre. Por lo tanto, Jesús evadió la maldición y pudo convertirse en el legítimo rey al trono de David. ¿No es esta la sabiduría de Dios? Una fe audaz y sencilla de 5 chicas que nunca supieron cómo todo terminaría. Todo se trata de Jesús, amigos. La Biblia, cuando estudias las Escrituras y sabes que todo se trata de Jesús, cuando estudias las Escrituras verás que todo va al Señor. Vamos, iglesia, vamos, aleluya. ¡Aleluya! Denle a Jesús la alabanza. Nunca sabrás cuando tienes una fe audaz y sencilla y le pides a Dios, Dios, yo sé que tengo que tomar una decisión, pero voy a confiar en ti para esto, Señor. Voy a confiar en ti para esto. A Dios le encanta. Y Dios ama cuando vas a Él una y otra vez. El diablo dirá, ¿no crees que has sacudido a Dios demasiadas veces con estas cosas? Pero Dios dice, me encanta. No escuches la voz del enemigo. Una fe audaz y sencilla. La fe nunca puede sobregirar su cuenta en el banco de Dios. Nunca puede sobregirarse. Dios lo ama. Así que ten una fe audaz y sencilla y nunca conocerás las consecuencias sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Y tendrá consecuencias de largo alcance. Amén. La fe audaz toma la tierra. Toma la herencia. Amén. Y bendice multitudes. Alabado sea el Señor. Da a Jesús la alabanza, la gloria y el honor. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides